Buenas noches a todos nuestros suscriptores, amigos, televidentes que suelen distinguirnos con su atención y su sintonía. El día de hoy nuevamente nos encontramos con un invitado de lujo, el profesor Adolfo Reutemann, y nos va a exponer, nos va a deleitar con un tema maravilloso, el significado de los rollos del Mar Muerto para el judaísmo y el cristianismo. Querido profesor, buenas noches. Buenas noches y saludos aquí desde Israel. Bien, ¿cómo es que abordamos este tema, querido profesor? Muchos de los que a nosotros nos sintonizan son amigos, hermanos cristianos, y ya durante las últimas décadas hay gente que ha especulado mucho si Jesús es esenio, si Juan el Bautista es esenio, si Pablo tuvo influencia esenia, ¿hay vocabulario o no que sea común? En verdad, necesitamos una exposición como para principiantes, si fuera tan amable. Adelante. Bueno, obviamente desde el descubrimiento mismo de los manuscritos del Mar Muerto, allá por 1947, el interés que generó este descubrimiento fue, diríamos, casi revolucionario. La primera vez que se anunció el descubrimiento fue en el diario The Times en Londres, en 1948, y ahí se anunció que se había encontrado, el anuncio decía en el monasterio de San Marcos, un rollo del libro de Isaías, de hacía 2000 años atrás. Y luego también anunciaba el descubrimiento de otros manuscritos, como hoy lo conocemos el comentario de Habacuc, o un manual de disciplina, decía el documento, el documento que hoy llamamos nosotros la regla de la comunidad. Y desde ese mismo momento, el interés mundial, y especialmente de los cristianos, fue enorme. La razón de ese interés era porque estos documentos venían de finales de la época del Segundo Templo, y que obviamente para los cristianos esa época se centra en la figura de Jesús. Ahora, el interés en los rollos se debía también a un interés genuino de encontrar en estos manuscritos antiguos algún tipo de referencia a los primeros cristianos y específicamente a la figura de Jesús. Entiendo. Es decir, un tema que ha preocupado a los cristianos ya desde la antigüedad es poder acercarse a lo que llamaríamos hoy el Jesús de la historia. Está por un lado el Jesús de la cruz, la figura soteriológica, como aparece dibujado y presentado en las cartas paulinas, el Logos que se hizo carne en el Evangelio de Juan, el Hijo de Dios, el Hijo como parte de la Trinidad. Pero, ¿cómo podemos, decían los cristianos, cómo podemos acercarnos al Jesús de la historia? A ese Jesús que vivió en la tierra de Israel, que predicó su mensaje escatológico y que fue condenado por Poncio Pilato y murió en la cruz. Esa búsqueda del Jesús de la historia obviamente se dificulta desde el momento que fundamentalmente los materiales que nosotros tenemos en nuestras manos hoy, los más antiguos, siguen siendo los evangelios canónicos.
Y los evangelios canónicos forman parte de la segunda etapa de crecimiento de la literatura cristiana, porque la etapa más antigua en el Nuevo Testamento son las cartas paulinas, que precisamente no muestra interés en el Jesús de la historia, sino en lo que llamamos el Jesús de la cruz. Claro. Y además de ello, los propios evangelios son el resultado de distintas comunidades de esos seguidores de Jesús, que a fines del siglo I comienzan a ser llamados los cristianos, los seguidores de Christos, que en griego significa el ungido, que ya ellos mismos revelan también un intento de reinterpretar, según distintas agendas teológicas, la figura de Jesús. Ahora, en todo estudio histórico siempre buscamos fuentes alternativas que permitan corroborar lo que otras fuentes afirman y de alguna manera controlar la información. En otras palabras, si tenemos textos que afirman ciertos hechos, palabras de la figura de Jesús, con referencia a personajes de la historia como Poncio Pilato, o como por ejemplo con lugares físicos, como puede ser la ciudad de Nazaret, como puede ser Betsaída, como puede ser la misma Jerusalén. Entonces, uno espera poder encontrar algún tipo de información que pueda de alguna manera, si no corroborar en todo, por lo menos contextualizar esos relatos en una realidad histórica y geográfica determinada. Bien. Pero las fuentes sobre Jesús realmente son muy, muy magras, que hagan una alusión directa a Jesús. Como es, por ejemplo, una muy famosa que es el Testamentum Flavianum. Correcto. Como se le conoce en latín, que es el testimonio de Flavio Josefo, que en su libro Antigüedades Judías, a fines del siglo I, escribe en Roma, haciendo referencia a lo que los cristianos en Roma contaban sobre Jesús. Josefo no es contemporáneo de Jesús y por lo tanto no podía testimoniar haberlo oído o visto y por lo tanto de alguna manera controlar de manera independiente la información, sino simplemente las tradiciones que se conocían o se contaban sobre Jesús. Es un testimonio muy antiguo, de fines del siglo I, pero no es un testimonio directo. Y además de eso hay otro elemento metodológico que no se puede descartar, y es que todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos. Otro elemento, claro. Por lo tanto, en este caso, si usáramos una estrategia policíaca, obviamente hay para sospechar hasta dónde el relato de Flavio Josefo en la versión occidental del Testamentum Flavianum refleja realmente incluso las palabras originales del mismísimo Josefo, que como dije, era solamente una tradición sobre un Jesús que no era contemporáneo de Flavio. ¿Sería posible, profesor, de que, estoy hablando de una eventualidad, sería posible que ese testamento flaviano, esa aseveración que hace Flavio Josefo, haya sido un inserto del cristianismo de aquella época con la finalidad de legitimar o validar su fe a través de un historiador? Bueno, en teoría podría ser, pero en este caso el tema en realidad es más complejo, porque hoy sabemos por una versión de Josefo que nos llegó a través de un escritor árabe cristiano, Agapius, del siglo X, que Agapius conoce otra versión
de ese Testamentum Flavianum, en donde ciertos temas que aparecen en la versión occidental, que parecerían de alguna manera aseverar que el mismísimo Josefo reconocía la condición de Jesús como el Cristo, no aparece en la versión de Agapius. Es decir, que hoy se considera que la versión que se conoce como la versión occidental del Testamentum Flavianum es más bien una versión manipulada por escribas cristianos, pero no necesariamente totalmente falsa. Pero aún en ese caso, en donde Josefo parecería ser el Josefo de la historia, realmente testimonió o se hizo eco de la tradición sobre Jesús, todavía estamos lejos del Jesús de la historia. Lo único que tenemos es una tradición que cuenta lo que cristianos decían sobre Jesús en Roma a fines del siglo I. Ahora, obviamente este no es el contexto académico para tratar en detalle este tema, y como seguramente luego tendré oportunidad de desarrollar, va a ser uno de los temas que habré de tratar dentro del diplomado, cuando tratemos de colocar el tema de los rollos del Mar Muerto y su aporte para el estudio del judaísmo y el cristianismo. En este contexto, entonces, tengo que decir que frente a estos problemas metodológicos, de qué tenemos en mano para poder acercarnos al Jesús de la historia, el hecho de que tengamos ahora documentos originales de hace 2000 años, que no fueron transmitidos por la Iglesia, ni tampoco fueron transmitidos por la tradición rabínica, sino que nos llegan directamente del pasado, como si fuera a través del túnel del tiempo. Espectacular. Nos abren una nueva dimensión en el estudio de la historia. Y por lo tanto, dado que muchos de esos documentos venían de esos años, se podía esperar con legitimidad que estos documentos pudieran realmente aportar algo para el estudio de los orígenes del cristianismo, específicamente para algunas de las figuras que vos mencionaste, como es Juan Bautista, Jesús y Pablo. Por ejemplo, para que el público entienda hasta dónde estos manuscritos representaron una verdadera revolución en la manera de entender los temas. Cuando los oyentes o los espectadores leen en sus lecturas privadas el Nuevo Testamento, o cuando van al servicio religioso, sea en boca de un sacerdote católico o un pastor, y cuando leen pasajes de los evangelios y dicen, Jesús dijo. Obviamente no tenemos ninguna manera histórica de poder probar la veracidad de sus palabras, más allá del testimonio que tienen estos documentos. Es decir, todos nosotros querríamos poder tener un video con las palabras de Jesús. Y aún en ese caso, como sucede hoy, también cuando podemos oír con nuestros propios oídos lo que alguien dijo, no necesariamente estamos de acuerdo en cuanto al significado de lo que dijo, cuando lo podemos oír. Mucho más cuando solamente tenemos un testimonio literario y una tradición que afirma que Jesús dijo. Y que fue escrita décadas después. Y que fue escrita décadas después, y obviamente no necesariamente por aquellos que lo oyeron, sino más bien una tradición que fue memorizada, repetida y transmitida y en algún momento escrita. Ahora, pero de todas maneras, el piadoso que lee esas palabras habrá de verse tocado por esas palabras e incluso influido en su conducta y en su pensamiento a partir de la fe.
en que esa tradición evangélica refleja las palabras de Jesús. Obviamente, como dije, no tengo ninguna manera de poder descalificar o aseverar la exactitud histórica de las palabras, a excepción de que aparezcan las palabras algún tipo de anacronismo que puede indicar que en realidad es algo que Jesús no puede haber dicho, porque sucedió años después. Correcto. Pero hay una cosa de lo que seguro puedo decir. Jesús nunca lo dijo en griego. Claro que sí. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento y de los Evangelios están en griego. Uh-huh. Y por tanto lo que tenemos, más allá de si es histórico o no, es una traducción de lo que puede haber dicho Jesús. Y toda traducción, toda, es siempre una interpretación. Porque cuando se traduce, no es simplemente el acto mecánico de traducir un término que pertenece a un campo semántico y traducirlo a otro campo semántico. Toda palabra tiene conexiones subterráneas con otros conceptos. Y entonces, cuando usamos un término, ese término de manera inmediata crea conexiones explícitas e implícitas que a los oyentes y a los hablantes de la lengua les resultan claras. Estoy de acuerdo. Y por eso, por ejemplo, todos nosotros sabemos que cuando usamos palabras, muchas veces hacemos juegos de palabras. E incluso hacemos referencias veladas a conceptos que están implicados en ese término. Pero, por ejemplo, si tratáramos de usar una traducción como la traducción de Google, no podría traducirlo en ese sentido porque haría una traducción simplemente mecánica y no esa traducción que es en cuanto a los sentidos contextuales, que no solamente son los literarios, sino también los sociológicos y los culturales. Y toda esa dimensión se pierde muchas veces en las traducciones. Así es. Entonces, si nosotros queremos acercarnos al Jesús de la historia, lo básico sería poder recuperar la dimensión semítica del pensamiento y las palabras de Jesús. Digamos, es una condición básica antes de las discusiones sobre la historicidad, el sentido religioso de las palabras del maestro. Primero tendremos que llegar a un acuerdo qué frase o qué palabra específica puede haber usado. Y lo increíble con los rollos del Mar Muerto es que tenemos aproximadamente unas 100.000 palabras en hebreo y arameo de hace 2000 años atrás, gracias a los rollos del Mar Muerto. Como lo tituló un gran biblista y estudioso de los rollos, el profesor Joseph Fitzmyer, de la Universidad Católica de Washington, escribió un libro que lo llamó El fundamento semítico del Nuevo Testamento, y en donde trabaja distintos temas que tienen que ver con los rollos del Mar Muerto, tratando de enseñar y explorar la dimensión semítica que se esconde detrás del Nuevo Testamento en griego. Entiendo. Es decir, que los rollos nos permiten ahora acercarnos de una manera inimaginada hasta ahora a ese mundo de Judea y de la Galilea de hace 2000 años atrás, que hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto no teníamos. Por eso, por ejemplo, cuando ya investigadores cristianos querían acercarse al Jesús de la historia, o reconociendo obviamente algo que no es tan obvio, la condición judía de Jesús, después de 2000 años de polémica, incluso los cristianos
casi se habían olvidado, entre comillas, que Jesús también había sido un judío, como Pablo fue un judío. No les quedaba otra cosa que recurrir a la tradición rabínica. Pero la tradición rabínica es mucho más tardía que Jesús. Si hablamos, por ejemplo, de la colección de la Mishnah, que es un código legal, fue editado por Rabbi Judá el Príncipe allá para comienzo del siglo III. Y si hablamos de tradición talmúdica, sea la palestinense o babilónica, estamos hablando del siglo IV y siglo V, a siglo VI. Bastante más tarde. Mucho más tardía, cuando realmente esos textos también tienen una historia muy larga y han sido manipulados. Y en muchos casos también las tradiciones, obviamente, tampoco preservan la exactitud histórica, porque cuando en el siglo IV, siglo V hace referencia a prácticas de Judea del siglo I, están muy lejos ellos en el tiempo para entender lo que realmente esa tradición quería decir. Es decir, volviendo a tu pregunta, que por ahí parecía muy fácil, pero obviamente es muy compleja de responder, es que los manuscritos del Mar Muerto nos permiten por primera vez crear instrumentos, en este caso a nivel lexicográfico, que nos permiten acercarnos a los orígenes de ese movimiento que ve a Jesús como el Salvador y que ha preservado la memoria de sus actos y de sus palabras. Y aun cuando los manuscritos no hacen una referencia directa a la figura de Jesús, hoy es un paso necesario para todos aquellos interesados en los orígenes del cristianismo de estudiar los rollos del Mar Muerto. Estupendo. Estupenda respuesta. Y pues una de las cosas que yo siempre hablo con el distinguido público que nos sigue y en las diferentes instituciones donde doy clases es lo que usted mencionó, el depósito cultural que tiene el idioma hebreo, que se pierde, que tiene cualquier idioma y que en realidad en una traducción suele perderse. Las conexiones sociales, antropológicas, ontológicas que guarda un idioma son prácticamente imposibles de ser recreadas en otra situación paralela. Bien, profesor. Ahora, permítame preguntarle, ¿qué ideas, elementos o palabras, digamos, para intentar afinar un poco la presentación, qué ideas, elementos o palabras existen en común? ¿Existen en primer lugar, entre el Nuevo Testamento y algo de los rollos, similitudes? Bueno, hay muchos elementos en los manuscritos del Mar Muerto que nos permiten iluminar prácticas, terminologías, creencias, ideas, temas literarios, exégesis, que eran comunes a los judíos de esa época. Es decir, uno de los grandes problemas hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto era que la lectura de los evangelios o las cartas paulinas no eran hechas dentro del marco literario, religioso, cultural propio de esos años, que era el siglo I en la tierra de Israel. Y por eso se recurría, o por un lado, a la literatura rabínica tardía, o en el otro, a la literatura grecorromana. Y aun cuando ciertamente, en el caso de Pablo, él había sido educado en ese mundo, y ciertamente hablaba y escribía en griego, ese no era realmente el trasfondo cultural de figuras palestinenses, como en el caso de Juan Bautista y de Jesús. Y por eso, cuando podemos encontrar ciertos elementos comunes
entre los rollos y el Nuevo Testamento realmente se iluminan mutuamente. Voy a dar solamente un ejemplo. Bien. Cuando uno abre el Evangelio de Juan, un tema recurrente en el lenguaje teológico juánico es el tema de la luz y la oscuridad. Y es un elemento recurrente en el Evangelio, el uso precisamente de ese lenguaje. Y precisamente cuando consultamos los rollos del Mar Muerto, encontramos en la literatura que nosotros acostumbramos llamar la literatura sectaria, es decir, que tiene o es atribuida a la comunidad del Mar Muerto o a grupos que formaban parte de ese movimiento, que ellos también acostumbran a utilizar en su lenguaje teológico técnico el término de luz y oscuridad. Por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto se autodenomina los hijos de la luz. Y sus enemigos, paganos o judíos por igual, los llaman los hijos de la oscuridad. Ahora, ¿eso qué significa? Probablemente los espectadores o los oyentes se sientan algo decepcionados, que en este caso el lenguaje juánico no es original, sino que parece imitar un lenguaje que existía en esos años, como es en el caso de los documentos de Qumran. Pero en realidad tendría que estar muy satisfecho de lo que acabo de decir. ¿Y porque eso eso por qué? prueba porque el lenguaje juánico significa que tiene una profunda, un profundo fundamento que está enraizado en el lenguaje teológico del siglo I. Y en este caso, entonces, no podemos argumentar que simplemente es un desarrollo de teólogos cristianos tardíos o de escribas que utilizan ese lenguaje, sino que refleja precisamente un estrato muy antiguo del pensamiento cristiano, que trata de entender el significado soteriológico de Jesús en términos teológicos que eran utilizados en esa época, como es los términos de luz y oscuridad, que también, por ejemplo, lo encontramos reflejado en el lenguaje paulino. Y obviamente no podía ser de otra manera, porque el cristianismo no se desarrolla en la luna, se desarrolla en una realidad histórica y geográfica determinada, nace en la tierra de Israel y nace en un mundo semítico. Uh-huh. Y si es así, no podía expresar su fe en el Cristo que no fuera en una terminología propia de esos años, de los hombres que vivían en esa época. Pero hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto no teníamos manera de poder comprobar si ese lenguaje era propio de la época, porque no teníamos documentos de la época. Pero ahora los tenemos. Y en este caso tampoco se puede argumentar que estos documentos hayan sido manipulados por cristianos, tratando de adaptar el lenguaje a lo que encontramos en los evangelios, porque estos documentos nos llegan de manera independiente por medio de beduinos y de arqueólogos, que encontraron in situ esos documentos, y no, como en otros casos, que los manuscritos fueron encontrados en bibliotecas de monasterios medievales europeos. Es decir, que el descubrimiento del Mar Muerto representa una verdadera revolución intelectual. Es un verdadero parte de aguas entre cómo estudiábamos los orígenes del cristianismo antes del descubrimiento del rollo del Mar Muerto y cómo lo estudiamos ahora. Ahora, después de lo que usted expone, evidentemente hay una luz mucho más grande para nuestros oyentes, porque podemos relacionar una buena parte del discurso teológico, evangélico o paulino en sus raíces históricas, ¿verdad? Más allá del tema de la transmisión. Ciertamente. Y por eso, precisamente en este
diplomado que muy gentilmente me invitaron ustedes a dictar en los marcos del Limud, después de presentar de manera sistemática qué son los rollos del Mar Muerto, qué tipos de libros se encontraron, qué contenidos tienen estos manuscritos con sus distintos géneros literarios. La idea es precisamente poderle brindar a los estudiantes esa base teórica, tanto a nivel lingüístico, como a nivel literario, como a nivel teológico, que va a permitir luego, al final del curso, y probablemente por ahí como disparador de un futuro seminario, poder entender por qué esos documentos se han transformado en documentos cruciales para el estudio de los orígenes del cristianismo. Hoy en ningún instituto reconocido que pretende formar a sus educandos en el campo de la teología, de la historia y de la literatura cristiana, no puede obviar el tema de los rollos del Mar Muerto. Y por eso es muy común en los congresos internacionales de ver cómo judíos de distintas corrientes religiosas, desde las corrientes liberales hasta las corrientes ortodoxas, están sentados con cristianos también de distintas denominaciones, desde agnósticos, protestantes, católicos, evangelistas, que todos ellos, desde su fe, desde su educación, pueden compartir algo en común, que son los rollos del Mar Muerto. Y ese interés común, que es el origen del judaísmo rabínico y del cristianismo. Estupendo. Bueno, realmente es una ponencia de lujo. Lo que acabamos de escuchar, distinguidos amigos, es solamente una fracción, una pequeña parte de lo que el doctor Adolfo Reutemann va a dictar en el seminario Los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumran, en los marcos de Limud, Centro de Estudios Hebreos. Imagínense ustedes, pues, llevando un diplomado de 5 meses con él personalmente, siendo guiados de la mano, pudiendo interactuar y preguntar cosas que a un libro no se le puede preguntar. Tenemos a uno de los máximos exponentes a nivel mundial, desde mi punto de vista, el máximo exponente a nivel mundial de este tema. La verdad es que es muy revelador lo que nos ha dicho el día de hoy. Sé que la presentación es corta debido a la naturaleza de la misma, es decir, es de carácter informativo. Querido profesor, unas palabras de invitación a los escuchas. Bueno, nuevamente agradezco muchísimo la iniciativa del Limud de darme la oportunidad de poder llegar por medio de esta plataforma a los estudiantes que quieran tomar este curso, cuyo propósito, yo diría fundamentalmente, es abrirles una nueva ventana al conocimiento. Incluso dentro de esta serie de 5 meses, a lo largo de los 20 encuentros que tendremos, y a pesar de la enorme posibilidad de poder desarrollar numerosos temas, te recuerdo, por ejemplo, que paso simplemente por los módulos que vamos a tratar. Bien. Como es, por ejemplo, el módulo primero sobre el descubrimiento de los rollos de Qumran, el segundo módulo sobre literatura y teología, el tercer módulo la arqueología de Qumran, el cuarto módulo los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumran en contexto, el quinto módulo vida e ideología de la comunidad, y finalmente la clase final, donde ya, luego de haber construido el tema, llegaré a comenzar a vislumbrar
el tema del significado de los rollos para el judaísmo y el cristianismo, la idea es poder darle a los participantes una idea autorizada y también, en alguna manera, incluso asimilable, de un mundo fascinante pero complejo a la vez. Cuando uno tiene idea que desde el descubrimiento de los rollos no muertos, y ya llevamos 70 años, tenemos cerca de más de 35.000 publicaciones en libros y revistas especializadas, más material de carácter popular como videos, como literatura, novelas. Es decir, el interés es sencillamente un interés inusitado para un tema de arqueología, pero es un tema que realmente ha motivado a millones de personas porque se conecta con las raíces mismas de Occidente. Los rollos del Mar Muerto vienen de la época greco-latina. Vienen de la tierra de Israel, precisamente el lugar en donde está naciendo el futuro judaísmo histórico y el cristianismo. Es obvio entonces entender que el interés por los rollos del Mar Muerto tiene que ver con los intereses no solamente de judíos y cristianos, sino del mismo Occidente, que es por lo menos la mitad del globo terráqueo. Así es. Y por eso el interés mundial. Y obviamente, con toda la buena voluntad, yo veo humildemente que esta oportunidad que ustedes me dan es el inicio por ahí de una serie de seminarios en donde vamos a poder desarrollar los temas de una manera mucho más detallada, pero siempre se necesita, de alguna manera, entrar en tema. Y esa va a ser la idea de este seminario. Permitir poder ir entendiendo los datos, las polémicas, las distintas escuelas interpretativas, e incluso poder compartir lecturas de los rollos del Mar Muerto, algunos textos, tanto sea en problemas textuales, como ser en el tema de exégesis, como puede ser la liturgia, es decir, campos que por un lado son obviamente muy instructivos, pero que nos van a permitir enriquecer no solamente el conocimiento, sino también el discurso y la manera en que los participantes puedan en el futuro, o por medio de este o cualquier otro curso y sus lecturas, leer de una manera mucho más adulta, desde una perspectiva histórica, sociológica, antropológica, teológica, los evangelios y las palabras de Jesús. Estupendo. En efecto, profesor, tal como usted expresó, nosotros hicimos extensiva la invitación a usted porque nos conocemos personalmente y porque admiramos muchísimo su trabajo. Y luego surgió esta propuesta para pues, hacer un convenio de cooperación con una sola finalidad y es el que los alumnos no se queden en un solo diplomado. Usted tiene muchísimo que dar al mundo, ¿no? Hay muchísimo que darle y la verdad le cuento algo, profesor, pues los seminarios que todos vemos por YouTube o los que hemos tenido oportunidad de verlos, pues son 2 o 3 horas que son magníficas, sin lugar a dudas, pero son solo 2 o 3 horas, ¿verdad? Un diplomado de 5 meses con toda la información, quizá incluso después de terminarlo nos va a quedar más ganas de aprender. Y por eso la magnífica la magnífica voluntad que tiene usted en continuar una vez terminado este diplomado con otras materias adicionales. Honestamente, en nombre de todos los estudiantes que pertenecen al Limud, que son alrededor de 200, a los casi 3.000 suscriptores que tenemos y en general a los estudiantes de Latinoamérica, le presento mi gratitud. Yo me siento muy honrado por esta posibilidad de poder llegar por medio de esta plataforma a un público que obviamente me es muy cercano y querido por mis orígenes latinoamericanos como argentino. Y en este caso, a diferencia de la
de lo que realmente me sucede continuamente en Israel, que obviamente es a un público de hebreo parlante o un público sajón con el inglés. Aquí la posibilidad de comunicarme en mi lengua materna con el público que, como uno, transforma esta plataforma realmente en algo más que simplemente una experiencia académica. Es la posibilidad también de compartir con este público latinoamericano o incluso europeo de habla española. Que ya hay inscritos también de España. La posibilidad de compartir un mundo sencillamente fascinante. Y no simplemente porque yo sea el responsable de los rollos del Mar Muerto, que me cupo en suerte serlo, sino porque realmente es un mundo que abre una nueva dimensión al conocimiento, que nos permite reconectarnos con las tradiciones más antiguas del pueblo de Israel. Y como dije, los orígenes de Israel son los orígenes mismos de buena parte de la tradición occidental, que obviamente en la época grecorromana se encuentra enriquecida con el encuentro con el mundo helenístico y el mundo romano, y la manera en que los judíos asimilan esas tradiciones y recrean su propia tradición. Porque también una cosa que nosotros veremos en este curso, que a pesar de que solo nos habremos de centrar en los rollos del Mar Muerto, en lo personal va a ser una oportunidad para abrirles a los alumnos nuevos horizontes, porque no solamente habremos de referirnos a los rollos del Mar Muerto, haremos referencia a la literatura pseudoepigráfica, a los escritos de Filón de Alejandría, los escritos de Josefo, obviamente al Nuevo Testamento, a la literatura rabínica, a la literatura agnóstica. Es decir, yo veo que los rollos del Mar Muerto, en toda su dimensión, es también un disparador para poder entrar en otros mundos. Obviamente, para muchos los que están oyendo por ahí se sienten un poco cohibidos, porque parece ser algo abrumador. Pero ya les digo que es algo fascinante poder entrar en otros mundos intelectuales y de esa manera enriquecer nuestra perspectiva del mundo antiguo y en última instancia recrear nuestra propia espiritualidad. Magnífico. Los interesados en el diplomado deben de saber que no hay un requisito previo o indispensable para ingresar a este curso. No es necesario saber hebreo. Muchos estudiantes me han preguntado esto. ¿Es indispensable saber hebreo antes de entrar? Y la respuesta es no. El profesor presenta este curso de una manera didáctica, sencilla y muy dinámica. Profesor, muchísimas gracias y entonces nos estamos viendo muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ti y por tu medio también saludo a todos los participantes hoy de este encuentro y los espero en ese diplomado que, si no recuerdo mal, comenzamos ahora en unas semanas más en marzo, ¿no? El 7 de marzo empezamos. Entonces nos vemos, ¿ok? Y Shabbat Shalom desde Israel. Shabbat Shalom, profesor.